Empezamos con el capítulo 11 que trata de intervalos de confianza. Este es un capítulo muchísimo más fácil y más cortito. En el capítulo 9 nos focalizamos en encontrar estimadores para parámetros desconocidos. Una vez obtenida la muestra, podíamos evaluar esos estimadores y conseguir de esa forma una estimación puntual de los parámetros que no conocíamos. ¿Qué encontramos, por ejemplo? Habíamos visto que si teníamos una muestra aleatoria de una población normal de parámetros mu y sigma cuadrado, los estimadores de máxima verosimilitud para cada parámetro eran mu sombrero, que era el promedio de las observaciones, y sigma sombrero al cuadrado, que nos había dado 1 sobre n por la suma de xi menos x raya al cuadrado. Ahora, también habíamos visto que este estimador de máxima verosimilitud para la varianza no era insesgado. Entonces nos construíamos un estimador insesgado que lo llamábamos S cuadrado y lo que cambiaba era que en lugar de dividir por n, dividía por n menos 1, de manera que nos quede un buen estimador insesgado para la varianza. También habíamos visto que si teníamos una muestra aleatoria de una población con distribución Bernoulli de parámetro P, el estimador de máxima verosimilitud, que lo llamábamos P sombrero, también nos daba el promedio de las observaciones. Y esto no nos debería sorprender porque ¿quién es P de la Bernoulli? Es la esperanza. Y la esperanza se estima de la mejor manera con el promedio de los valores de la muestra aleatoria. Una más, si teníamos una muestra aleatoria de una población con distribución exponencial de parámetro lambda, el estimador de máxima verosimilitud de lambda, ¿quién nos daba? Nos daba lambda sombrero, que era 1 sobre el promedio. Y bueno, nuevamente es muy coherente porque lambda era la inversa de la esperanza de la variable aleatoria. Y podríamos seguir muchísimo más con todo lo que aprendimos. Ahora, una vez que evaluamos el estimador en la muestra, nos daba un número que era una estimación de este valor desconocido. Pero bien sabemos que ese valor no es el verdadero valor del parámetro. Es más, si tomábamos otra muestra, ese valor va a cambiar. Ahora, a mí me gustaría tener cierta certeza en mi estimación, o al menos me gustaría tener una idea del error o cuán lejos del verdadero valor puedo llegar a estar. La idea entonces de este capítulo va a ser encontrar un intervalo que contenga al parámetro desconocido con una alta probabilidad, porque lamentablemente la certeza absoluta no la vamos a tener. Este intervalo va a ser aleatorio. Y luego para cada muestra podremos evaluarlo y entender mejor lo que está pasando. Veamos primero la definición, luego trataremos de entender lo que vamos a encontrar y finalmente hagamos muchos ejemplos. Lo que vamos a necesitar para este capítulo es tener bastante afilados los capítulos 2, 4 y 9, y el 10 también nos va a ayudar bastante. Veamos primero intervalos de confianza de nivel exacto 1 menos alfa. La definición dice que dada una muestra aleatoria de una población con distribución f sub tita de x para tita en titón, un intervalo de confianza para tita de nivel 1 menos alfa es un intervalo de extremos aleatorios a de x, b de x, tal que la probabilidad de que tita pertenezca a este intervalo sea 1 menos alfa. A 1 menos alfa lo vamos a llamar nivel de confianza. Y a alfa el nivel de riesgo, porque ¿quién sería alfa? Es la probabilidad de que el intervalo no contenga el parámetro, y yo quiero que esa probabilidad sea muy chiquita. Veamos un ejemplo para entender qué me está diciendo esta definición. Supongamos que tenemos una muestra aleatoria de una población normal de parámetros muy sigma cuadrado y por un ratito supongamos que sigma cuadrado es conocido. Quiero encontrar un intervalo de confianza de nivel 1 menos alfa para mu basado en la muestra aleatoria de tamaño n. Para mu porque es lo único que no estoy conociendo. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo cuando me piden un intervalo de confianza de nivel 1 menos alfa? Me están pidiendo que encuentre dos valores a y b, tales que la probabilidad de que este parámetro mu esté entre a y b sea 1 menos alfa. Ahora, acá estoy calculando una probabilidad. ¿Dónde está mi variable aleatoria?
Bueno, justamente los que son aleatorios son A y B, porque van a ser funciones de la muestra aleatoria. Ahora, ¿quiénes son A y B? ¿Qué distribución tienen? ¿De dónde los saco? Uy, pará, no te estreses. Vamos a ir de a poco. ¿Conozco alguna variable de la cual siempre voy a poder calcular una probabilidad? Bueno, conozco varias en realidad. Por ejemplo, yo conozco la normal estándar. Puedo decir que z es una variable con distribución normal de parámetros 0, 1. A esta variable aleatoria siempre le voy a poder calcular una probabilidad. ¿Por qué? Porque está tabulado. Entonces, por ejemplo, podría calcular los valores A y B que contengan a z con una probabilidad 1 menos alfa. Y este no me estresa tanto, ¿no? Porque A y B los puedo encontrar. Ahora, A y B son infinitos. Hay infinitos intervalos que contengan 1 menos alfa de área en la campana. ¿Con cuál me quedo? Pensemos la idea de lo que estamos buscando. Estoy buscando un intervalo que contenga mi parámetro. A mí me encantaría que ese intervalo tenga longitud 0. Me encantaría que me digas cuánto vale exactamente el parámetro. Entonces, una cualidad deseable para estos intervalos es que sean lo más chiquititos posibles. Entonces, como la normal tiene forma acampanada simétrica con respecto a la media, concentra la mayoría de su probabilidad en el centro, el mejor intervalo que puedo construir es el centrado alrededor del 0, de manera que me quede 1 menos alfa de área en el medio y deje exactamente alfa sobre 2 de cada lado. Entonces, el mejor intervalo para z que puedo construir de esta manera es eligiendo los cuantiles alfa sobre 2 y 1 menos alfa sobre 2. Ahora, genial, sí, si me das alfa ya te calculé absolutamente todo, pero ¿para qué me sirve todo esto? Yo lo que quería era encontrar A y B que contengan a mu con probabilidad 1 menos alfa. Bueno, pensemos un poquito. Yo tengo que mis variables son normales, ¿no? Entonces el promedio de variables normales independientes es normal. Por lo tanto, si yo hago el promedio, que lo llamo x raya, le resto mu y lo divido por la raíz cuadrada de sigma cuadrado sobre n, estoy estandarizando una variable normal, por lo tanto esto me devuelve una variable aleatoria normal de parámetros 0 y 1, ¿no es cierto? Esta variable bien podría llamarla z. ¿Por qué elegí este bodoque? Y porque estoy queriendo estimar a mu y lo que veo acá es que tengo a mi estimador de máxima verosimilitud x raya. O sea, me doy cuenta que el estimador de máxima verosimilitud de x raya tiene una cierta relación con esta variable a la cual le puedo calcular probabilidad. Sigo un poquito más. Ahora empieza a verse un sentido en lo que planteé, porque si yo reemplazo z por x raya menos mu sobre sigma cuadrado sobre n, raíz, puedo despejar mu y llegar a donde quiero. Lo que yo quería era tener dos límites y mu en el centro, y fíjate qué es lo que puedo hacer. Si despejo mu de esta desigualdad, me queda que mu está comprendido entre x raya menos z de 1 menos alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n y x raya más z de 1 menos alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n. Y la probabilidad de que esto ocurra es exactamente 1 menos alfa. Por lo tanto, lo que encontré son los A y B que estaba buscando originalmente. Y observa algo muy importante. A y B son variables aleatorias porque son funciones de mi muestra aleatoria. X raya es el promedio de las xy, z, sigma y n van a ser constantes. ¿Cómo nos queda nuestro intervalo aleatorio? Nuestro intervalo aleatorio nos queda definido como x raya menos z, el cuantil de 1 menos alfa sobre 2 de la normal estándar, por sigma sobre raíz de n, y x raya más z de 1 menos alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n.
Justo en este ejemplo, el intervalo nos quedó simétrico con respecto a x raya. ¿Por qué? Porque hereda esa propiedad de la normal. No siempre va a pasar que nos va a quedar tan bonito el intervalo, pero en este caso ocurre así. Como esto queda definido x raya más menos una constante que depende de alfa y n, a ese valor que le sumás y le restás se lo suele llamar muchas veces error de muestreo. Yo pude conseguir mi intervalo aleatorio y ahora, una vez observada la muestra, para un alfa dado voy a poder evaluarlo y conseguir mi intervalo de confianza de nivel 1 menos alfa. Pensemos en lo que hicimos a ver si podemos establecer algún criterio. Yo quería un intervalo de confianza para mu. Me conseguí una variable aleatoria que dependía de mu, de la muestra aleatoria, pero su distribución no dependía de parámetros desconocidos, entonces podía calcularle una probabilidad a esta nueva variable, o probabilidad o calcular cuantiles. Esta nueva variable es a la que llamé z. Ahora, la parte que parece al principio un poco de magia es ¿cómo voy a inventar esta variable? Bueno, voy a tener varias formas. Por ahora la vamos a construir a partir del estimador de máxima verosimilitud. ¿Qué significa lo que estamos calculando? De vuelta quiero ver en el ejemplo de la población normal porque es más lindo gráficamente. Yo tengo una población con distribución normal de parámetros mu y sigma cuadrado. Sigma cuadrado lo conozco, mu no. Por lo tanto, tengo una campanita centrada en este valor desconocido mu. Lo que voy a hacer ahora es tomar muchas muestras. Cuando tomo muchas muestras, yo voy a tener un x raya 1 chiquito, un x2 raya chiquito, un x3 raya chiquito. O sea, voy a tener los promedios de cada una de estas muestras que observé. Si lo miro gráficamente, son todos numeritos que van a ir oscilando alrededor de mu. No es que le van a pegar a mu, pero van a estar por ahí cerca. Ahora, para cada uno de esos valores puedo calcular los intervalos de confianza. Alrededor de x raya 1 me puedo construir este primer intervalo de confianza, lo mismo para x raya 2, lo mismo para x raya 3. Fíjate que voy a tener intervalos de confianza que contienen a mu, pero algunos intervalos de confianza no lo van a contener. Entonces, la idea es que si yo tomara 100 muestras del mismo tamaño n y calculara los 100 intervalos de confianza, esperaría que 1 menos alfa por 100 contengan a mu. O sea, de cada 100 intervalos, si mi nivel de confianza fuera de 0,95, esperaría que 95 contengan al verdadero parámetro desconocido. Por supuesto que si justo me tocó el intervalo que no lo contiene, nunca lo voy a saber. Definamos entonces el método que acabamos de usar para resolver este ejercicio. Este método se llama método del pivote y dice así: dada x1, xn, una muestra aleatoria de una población con distribución f sub tita de x para tita en titón, y sea u igual a r de x tita, una variable aleatoria cuya distribución no depende de tita. Fíjate que u es una función de la muestra aleatoria, del parámetro desconocido, pero cuya distribución no depende de tita. Entonces, si tengo a y b tales que la probabilidad de que u esté entre a y b sea 1 menos alfa, entonces S de x definida como todos los titas tales que R de x tita están entre a y b, esta va a ser una región de confianza de nivel 1 menos alfa para tita. Son dos formas distintas de decir intervalo de confianza o región de confianza. Vas a ver que escrito de otra manera van a lo mismo y usaremos las dos formas de comunicarlo. A esta u es a la que voy a llamar pivote. En mi ejemplo que vimos recién, el pivote era z. Fíjate que z era x raya menos mu sobre raíz de sigma cuadrado sobre n. Era una función de la muestra aleatoria
del parámetro desconocido y su distribución no dependía del parámetro desconocido. Entonces le podíamos calcular probabilidad. Cuidado con algo muy importante. Un pivote no es un estadístico, porque depende de parámetros desconocidos y nunca vas a poder evaluarlo y conocer su valor solo con la muestra. Por eso es que lo llamamos diferente. Veamos un ejemplo que es reparecido al de recién, pero para ver que usamos siempre este método y es muy sencillo. Supongamos ahora que tenemos una muestra aleatoria de vuelta de una población normal muy sigma cuadrado, pero no conocemos a ninguno de los parámetros. Entonces quiero buscar un intervalo de confianza de nivel 1 menos alfa, esta vez para mu, basado en la muestra aleatoria de tamaño n. Entonces, como bien dijimos antes, buscamos A y B, de manera que mu esté entre A y B con probabilidad 1 menos alfa. Entonces tendríamos que encontrar un pivote para poder hacer lo mismo que hicimos recién. ¿Qué hicimos antes? Definimos a z como x raya menos mu sobre sigma sobre raíz de n y vimos que por cómo estaba dada la situación, esta variable aleatoria tenía distribución normal 0, 1 y esta z era mi pivote. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora sigma no lo conozco, entonces nunca voy a poder calcular ese intervalo dada una muestra, entonces este pivote no me sirve. Pero sigma no lo conozco y podría estimarlo también. O sea, podría definir, por ejemplo, una nueva variable aleatoria que sea x raya menos mu sobre s sobre raíz de n. ¿Por qué usaría esta variable? Porque a este le conozco la distribución. Según el teoremita ese del capítulo 9, esta nueva variable aleatoria t tiene distribución t de student n-1. Es un pivote porque es función de la muestra aleatoria y del parámetro desconocido y además su distribución no depende del parámetro desconocido. Tengo tablas para calcular probabilidad de la t de student. Entonces es un pivote útil. Fíjate que x raya y s son las dos ahora variables aleatorias, funciones de la muestra aleatoria. Cuidado que acá tengo dos variables aleatorias. Y un detalle importante, por ahí ahora no te dice mucho, pero vas a ver que en algún momento por ahí pisas el palito. No hagas lío, los valores observados se evalúan al final de todo. Para construir un intervalo de confianza necesito trabajar con la muestra aleatoria porque necesito calcular probabilidades. Los valores observados de la muestra los voy a poder evaluar recién cuando encuentre mi intervalo aleatorio. Bueno, busquemos entonces un intervalo para nuestro pivote t y después despejemos. Yo quiero buscar A y B tal que la probabilidad de que t esté entre A y B sea 1 menos alfa. Digo es parecido al de antes, ¿por qué? Porque nuevamente tengo una variable aleatoria con una densidad simétrica con respecto al 0. La campanita de la t de estudiante es muy parecida a la de la normal. Entonces nuevamente el mejor intervalo va a ser el centrado en el 0 porque va a ser el más cortito. A y B serán los cuantiles menos t de n-1, 1 menos alfa sobre 2 y t de n-1, 1 menos alfa sobre 2. Siempre como subíndice ponemos primero los grados de libertad y luego la probabilidad acumulada a izquierda para la t de student. Así notamos los cuantiles de la t de student. Por lo tanto ya tenemos todos nuestros valores para reemplazar en la probabilidad del intervalo para t. Siempre acordate que alfa y n van a ser constantes, van a ser datos, por lo tanto estos números los vas a tener todos. Ahora reemplazamos t como función de la muestra y de mu. Nos queda muy parecido al de antes, fíjate que la única diferencia es que en lugar de sigma tenés s, pero es una variable, no pasa nada. Nuevamente despejamos mu y nos conseguimos nuestro a y b intervalo aleatorio, nuestros extremos aleatorios. Por lo tanto, nuestro intervalo aleatorio en función de la muestra aleatoria será x raya menos el cuantil t, n-1, 1 menos alfa sobre 2, por s sobre raíz de n, y el límite superior será x raya más el cuantil t, n-1, 1 menos alfa sobre 2, por s sobre raíz de n. Recién ahora
puedo usar los datos observados y evaluar el intervalo aleatorio resultando en mi intervalo de confianza basado en la muestra. Nos va a pasar que muchas veces logramos encontrar un pivote, pero no vamos a conocer su distribución. Lo que sí vamos a poder conocer es su distribución asintótica, y para esos casos vamos a definir lo que sigue. Vamos a definir los intervalos de confianza de nivel asintótico 1 menos alfa. Si ahora tenemos una muestra aleatoria de una población con distribución f sub tita de x para tita en titón, vamos a decir que S sub n de x es una sucesión de regiones de confianza para tita de nivel asintótico 1 menos alfa, si ahora el límite para n tendiendo a infinito de que la probabilidad de que tita pertenezca a S sub n de x sea 1 menos alfa con tita en titón. O sea, lo que va a valer 1 menos alfa ahora no va a ser la probabilidad de que tita pertenezca a la región, sino el límite para n tendiendo a infinito de esa probabilidad. En este caso también vamos a usar el método del pivote. Y en general vamos a buscar intervalos de confianza basados en estimadores de máxima verosimilitud, ya que por el capítulo 9 conocemos su distribución asintótica y nos va a resultar muy fácil resolver este tipo de ejercicios. Recordemos esto que te comento que vimos en el capítulo 9. Habíamos visto que si tita sombrero era el estimador de máxima verosimilitud para tita, entonces sabíamos que raíz de n por i de tita por tita sombrero menos tita tenía una distribución aproximada normal 0,1 para un n fijo. Si además tita sombrero era consistente para tita, por lo que se llama el lema de Slutsky, valía que la raíz de n por el número de información evaluado en tita sombrero, esta vez, por tita sombrero menos tita, también tenía distribución aproximada normal 0,1. De esta forma ya tenemos casi definido nuestro pivote. Acordate que el número de información de Fisher, que es el que llamábamos I de tita, lo calculamos como menos la esperanza de la derivada segunda con respecto a tita 2 veces de la log verosimilitud evaluada en la variable aleatoria. Veamos dos ejemplos para que veas cómo usar toda esta información. En primer lugar, evaluemos qué pasa cuando tenemos una muestra aleatoria de una población de Bernoulli de parámetro P. Lo que vamos a querer hacer es encontrar un intervalo de confianza de nivel asintótico 1 menos alfa para P, basado en la muestra aleatoria de tamaño n. ¿Qué significa esto? Que nuevamente voy a buscar A y B, pero ahora quiero que la probabilidad de que P esté entre A y B tienda a 1 menos alfa cuando n tiende a infinito. Entonces para un n fijo la probabilidad va a ser aproximadamente 1 menos alfa. Lo que necesitamos para poder desarrollar este intervalo es un pivote, como lo venimos haciendo hasta ahora. Va a ser más simple porque lo vamos a construir a partir del estimador de máxima verosimilitud y luego vamos a conocer perfectamente su distribución. En este caso, P sombrero era X raya, el promedio de las variables de mi muestra. En el capítulo 9 te acordás que ya habíamos encontrado el número de información de Fisher para este caso y nos había dado que I de P era 1 sobre P por 1 menos P. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que raíz de n sobre la raíz de P por 1 menos P por P sombrero menos P es aproximadamente una normal 0,1. Y entonces de esta manera ya tenemos al pivote. Fíjate, tengo una variable aleatoria que depende del estimador, del parámetro desconocido y su distribución no depende de ningún parámetro desconocido. Por lo tanto, si llamo u a esta nueva variable, a todo este bodoque, voy a poder calcular cuantiles para este caso. Desarrollemos cómo sería. Siempre arrancamos buscando los cuantiles para el pivote. En este caso busco A y B, tales que la probabilidad de que esté entre A y B es aproximadamente 1 menos alfa. Nuevamente volvemos a la normal, buscamos un intervalo centrado alrededor del 0
De manera que los cuantiles son menos z de 1 menos alfa sobre 2 y z de 1 menos alfa sobre 2. Fíjate que siempre juego con la simetría. Te quedará para practicar en la guía cómo hacer cuando las variables no tienen una densidad simétrica. Bueno, ya tenemos los cuantiles porque salen de la tabla. ¿Qué hacíamos ahora? Bueno, ahora reemplazábamos u por su función, que ¿quién es en este caso? Raíz de n sobre la raíz de p por 1 menos p por p sombrero menos p. Todo esto tiene que estar entre los dos cuantiles que ya calculamos con probabilidad aproximada 1 menos alfa. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora tenemos que despejar p. Ah, divino, despejar p de ahí se ve espantoso. ¿En serio me vas a hacer despejar p de ahí? Bueno, para, tampoco es la gran tragedia. Se puede despejar p y si usamos ese camino nos va a dar un mejor intervalo. Pero no es amigable ese desarrollo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a usar la propiedad que vimos recién. Volvamos un cachito atrás. Habíamos visto que Slutsky nos decía qué cosa. Que si tenemos el número de información de Fisher en el parámetro P, si P sombrero era consistente, cuando definíamos nuestra nueva variable, este número de información de Fisher lo podíamos evaluar ahora en P sombrero, o sea, en el estimador de máxima verosimilitud, y esta distribución también va a ser aproximadamente normal, o sea, sigue funcionando lo mismo, pero con P sombrero donde decía P en la parte que se refiere a la varianza. Como esta variable no es la misma, no es U, es otra cosa, la voy a llamar U estrella y voy a hacer todo el mismo desarrollo, pero en lugar de U va a ser para U estrella. Tenemos que tener un par de cuidados en este caso. ¿Por qué? Porque estoy tratando de buscar un intervalo de confianza para un valor que varía entre 0 y 1 y estoy usando una aproximación por medio de una variable que varía entre menos infinito e infinito. Voy a usar todas estas aproximaciones, pero ojo, si cuando evalúan la muestra resulta un intervalo que se pasa del 1 o me da menor que 0, eso significa que las aproximaciones que usé no fueron correctas, no estuve bien en usarlas, entonces voy a tener que volver atrás y buscar otra forma de intervalo. Entonces voy a seguir con este desarrollo que en general va a funcionar y es reemplazando en lugar de U por U estrella. ¿Cómo nos queda? Nos queda que podemos despejar súper fácil y el intervalo de confianza aleatorio, el intervalo aleatorio resulta en P sombrero menos Z de 1 menos alfa sobre 2 por la raíz cuadrada de P sombrero por 1 menos P sombrero sobre N y lo mismo, pero más z de 1 menos alfa por la raíz cuadrada de p sombrero por 1 menos p sombrero sobre n. Este va a ser un intervalo de confianza de nivel asintótico 1 menos alfa para p. Te puede resultar largo o cuentoso, no es tan largo ni cuentoso, son letras nomás que luego vas a poder reemplazar. No podés nuevamente reemplazarlas al principio porque desaparecen tus variables aleatorias. Lo único que puedes usar desde el principio son los valores de z y n. Y al final, una vez que tengamos la muestra, podemos reemplazar en este intervalo aleatorio que nos quedó el valor de P sombrero, resultando en nuestro intervalo de confianza para esa muestra en particular. Vamos con nuestro segundo ejemplo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos una muestra aleatoria de una población con distribución de Pareto de parámetros 2 y tita. Entonces voy a querer encontrar un intervalo de confianza de nivel asintótico 1 menos alfa para tita, basado en la muestra aleatoria de tamaño n. Ahora estoy mirando que te dije que el video era corto y se me está haciendo un poco largo, así que mejor este ejercicio, este ejemplo lo vamos a hacer en clase, porque quiero contarte una cosita más. Podés practicarlo y después lo vemos en clase. Vas a ver que te va a resultar muy fácil plantear este tipo de ejercicios. Ahora, la última situación que puede ocurrir es que algunas veces no vas a poder encontrar el pivote. Para esos casos es muy útil entender la relación entre regiones de confianza y test.
porque siempre vas a poder encontrar el estadístico del test haciendo el cociente de verosimilitudes y a partir de ello vas a poder definir un intervalo de confianza. La relación entre regiones de confianza y test es la siguiente. Si vos tenés una variable aleatoria con distribución perteneciente a la familia f sub tita de x para tita en titón, y que para cada tita sub 0 tenés un test de nivel alfa para tita igual a tita 0 versus tita distinto de tita 0, o sea, el que se llama test bilateral, igual contra distinto, vas a poder definir una región de confianza de nivel 1 menos alfa para tita como todos los titas, dados que delta de x vale 0, o sea, son todos los valores de tita que te hacen no rechazar la hipótesis nula. Esto quiere decir que para construir intervalo de confianza siempre podés conseguirlo invirtiendo la región de no rechazo o algunos llaman de aceptación para hipótesis bilaterales. Vas a poder conseguir perfectamente el estadístico con todo lo que aprendimos en la guía 10 y a partir de ello transformarlo de manera de conseguir un intervalo de confianza. Te dejo ahora con la guía y cualquier consulta nos vemos en clase.